En primer lugar, aclaremos una cosa. Él nunca había querido ser un oficial de policía. Durante todo el curso, mientras los otros chicos jugaban a Guardia y Ladri o Policías y Ladrones en español, él había estado dentro leyendo. Olvídate de jugar a los criminales y de fingir que estás en una película de los años 50. El hombre siempre había estado obsesionado con todo lo antiguo, artefactos y arqueología. Ahí era donde vivía su imaginación. Y sin embargo, ahora es uno de ellos, un agente de policía, de pie con un uniforme sofocante bajo el sol abrasador de Italia, mirando a los barcos de pesca a través de un par de prismáticos. Consigue un título en latín y múdate a Roma, serás un historiador en poco tiempo. ¿Qué podría ser más fácil? Sí, claro. Después de 2 años de búsqueda de empleo se había rendido. La policía estaba contratando y dijeron que les gustaba su aspecto. Lo que no le explicaron fue que sería entrenado en la Polizia Provinciale. Sus principales funciones: hacer cumplir las leyes regionales de pesca. El hombre suspira y baja los binoculares. El trabajo no sería tan malo si no fuera por el uniforme. ¿Quién fue el genio que pensó que un uniforme negro sería una buena idea con este calor? El walkie-talkie del oficial de policía crepita. Alguien le solicita específicamente. No reconoce la voz. Debe ser un error u otra broma. Definitivamente se le está acabando la paciencia para esas. Pero es su trabajo. Aprieta el botón y responde. Se informa de que un individuo peligroso deambula por el centro de Roma cerca del Coliseo, amenazando al público y actuando de forma errática. El oficial de policía responde comprobando que tienen a la persona correcta. ¿Qué tiene esto que ver con la ley de pesca? Ahora mismo ni siquiera está en Roma, tardará casi 1 hora en volver a la ciudad. Hay una pausa desde el otro lado y luego la voz vuelve a crepitar. Hablas latín, ¿verdad? Era solo una pequeña cosa, pero molesta al oficial de policía durante todo el trayecto de vuelta a Roma, con su destartalado utilitario abriéndose paso entre el tráfico con la sirena a todo volumen. No se habla latín, nadie lo habla, es una lengua muerta. Se estudia, se lee, se escribe, se habla si se quiere, pero nadie habla el latín como el italiano. Sin embargo, es bueno usar la sirena por una vez. Pero cuando echa el freno de mano aparcando en una calle lateral abarrotada de gente, gracias a los privilegios de aparcamiento de la policía, la voz que oye gritar desde un lugar cercano parece estar hablando en latín. El hombre debe estar muy agitado. El agente puede oír los gritos con bastante claridad, incluso a través de sus ventanillas subidas. No tarda mucho en localizar el alboroto. Los vehículos de la policía, mucho más brillantes y grandes que el suyo, bloquean la entrada a la plaza. Los agentes con boinas de colores se colocan hombro con hombro, bloqueando a los miembros del público y a los turistas que se arremolinan cerca tratando de echar un ojo a la conmoción. El agente de policía se abre paso con cansancio entre la multitud. Los agentes que le impiden el paso sonríen ante su uniforme y señalan su coche aparcado al final de la calle. Cuanto más intenta convencerles de que le dejen pasar, más se siente como si le estuvieran gastando una broma. Hasta que de repente un oficial superior con una boina aún más colorida aparece detrás de ello y les ladra para que le dejen pasar. El alguacil conduce al oficial de policía a través de la hilera de coches y hacia la plaza. Está casi desierta. Unos pocos agentes armados con pistolas paralizantes están nerviosos frente a los distintos cafés y heladerías, pero todos tienen ojos solo para el hombre que está en el centro de la plaza. Blandiendo una pala, el hombre grita a pleno pulmón. La agita salvajemente ante cualquier pequeño movimiento y cada pocos segundos mira su cuerpo en un estado de total confusión. Su rostro se contorsiona constantemente, oscilando entre el salvajismo y el miedo más absoluto. Sin embargo, lo más extraño de este hombre es lo que lleva en la cabeza: un casco de centurión de la antigua Roma. El oficial de policía reconoce el casco casi de inmediato. Lo recuerda de uno de sus libros de texto en la universidad. Parece ser uno de las reformas marianas aproximadamente 100 años antes de Cristo. Ve, habla con él. Si sea el alguacil al oído del oficial de policía. Está hablando en latín, ¿no? Habla con él. Efectivamente, el loco habla en latín. Su acento es áspero, pero totalmente natural. Las palabras fluyen de su boca como si llevara toda la vida hablando esa lengua. Pero eso no tendría sentido. Nadie habla latín. El oficial de policía se adelanta y se aclara la garganta. Le ponen un megáfono en la mano. Se lo lleva a la boca y habla por él.
Inmediatamente el hombre enloquecido se vuelve hacia él y comienza a blandir la pala con un pánico salvaje que distorsiona su rostro. El oficial baja instintivamente el megáfono. Los ojos del hombre siguen el aparato. Está claro que eso no ha servido de nada. El oficial lo baja lentamente al suelo y levanta las manos con las palmas hacia el hombre. Lo intenta de nuevo. Su latín está oxidado, muy oxidado, pero consigue presentarse. Los ojos del hombre se encuentran con los suyos. La pala deja de oscilar por un momento. Cuando habla, su voz es un poco más tranquila. Solo un punto. Publius Cartefilus Aetius, centurión romano, héroe de la guerra Jugurthine. Sirvo bajo el mando del cónsul Cayo Mario. El oficial de policía deja escapar un largo suspiro. Este va a ser un día interesante. No está seguro de qué tipo de drogas ha estado tomando este estudiante de posgrado, pero este nivel de delirio no puede provenir de una noche entera en la biblioteca de la universidad. El oficial, con las manos aún levantadas, mantiene el contacto visual con el hombre. Le explica amablemente que el cónsul Cayo Mario no está aquí en este momento, en lo que debe ser un latín muy formal. Eso solo parece angustiar al hombre, que vuelve a girar la pala salvajemente apuntando a las ruinas del Coliseo que se alzan orgullosas sobre él. ¿Qué le ha pasado a mi ciudad? ¿Qué nación bárbara es la responsable? Mataré a todos los varones recién nacidos y haré que las madres cosan sus cabelleras en un manto. Lo llevaré puesto mientras desfilo por las calles de su capital. Tal vez un poco exagerado. Fueron sobre todo algunos terremotos los que derribaron el Coliseo. No está del todo seguro de a quién podría dirigirse. Dios, tal vez. Pero los romanos ya habían tenido un intento de matar a su descendencia. Lo que es tan confuso de este hombre finalmente se registra con el oficial de policía. Bueno, aparte de lo obvio, el hombre está vestido con ropa moderna. Habla como un antiguo romano, blande la pala como si fuera una espada, lleva un casco de centurión y, sin embargo, de cuello para abajo está vestido con caquis y un polo. El agente de policía le pregunta al hombre de dónde ha venido esta mañana. El hombre parece perplejo ante la pregunta y cuanto más lo piensa, más agitado parece estar. El agente está a punto de desviar la atención del hombre cuando ve que un par de policías militares se acercan al hombre por detrás con las pistolas eléctricas preparadas. El oficial grita una advertencia, pero es demasiado tarde. Las púas se hunden en la carne del hombre y la corriente lo atraviesa. Sus músculos se agarrotan, su cuerpo se convulsiona y se desploma en el suelo. Un mar de uniformes oscuros desciende sobre él ocultándolo de la vista. Solo se oyen sus gritos. Pasan varias horas antes de que el agente de policía reciba una llamada en su walkie-talkie. Se pasa la tarde consultando repetidamente a la comisaría sobre la situación del extraño hombre. Al poco tiempo sus peticiones son respondidas con el silencio de la radio. Pero esa noche, justo cuando está terminando su turno, recibe una llamada. Es breve y suena cansada, pero le dice lo que necesita saber. El hombre está retenido en una comisaría cercana. Cuando el oficial de policía vuelve a sentarse frente al centurión, está claro que el hombre está agotado. Los brazos están cubiertos de moratones, el labio está roto y tiene una fea hinchazón que le empuja el interior del casco. Al parecer, los guardias habían intentado quitarle el casco antes, pero el hombre se había puesto tan violento que habían decidido que no valía la pena el esfuerzo. ¿De dónde sacaste ese casco?, pregunta el oficial señalándolo con la cabeza. El comandante del cuartel, Quintus Sextus Queiso, me lo dio. Eso no fue particularmente útil. El oficial se rompe la cabeza tratando de pensar en cómo llegar a este hombre. Se da cuenta de que el soldado que tiene enfrente no deja de mirar al techo. Sigue la línea de los ojos del hombre y se da cuenta de que debe estar mirando la luz del tubo fluorescente que parpadea ligeramente por encima de ellos. El soldado murmura algo en voz baja sobre magia oscura. El oficial de policía intenta explicar que la luz es esencialmente un tipo diferente de lámpara de aceite. El soldado resopla burlonamente. Reconoce un objeto maldito cuando lo ve. ¿Objeto maldito? El oficial de policía estudia el casco más de cerca. No puede ser una réplica, es imposible. Las mellas en los lados, el óxido en los bordes, la oxidación de los elementos de bronce. Parece totalmente auténtico a lo que debería ser un casco del año 100 a.C. ¿Me has dicho de dónde has sacado el casco? ¿De dónde has sacado la ropa? El soldado deja de refunfuñar. Su mandíbula se aprieta ligeramente. No responde durante mucho tiempo. Cuando lo hace, su voz ha perdido parte de la bravura de antes. Estas prendas no son mías. Me desperté con ellas puestas. Este cuerpo
El oficial puede reconstruir el resto de la frase sin que el hombre la diga. Este delirio debe ser tan profundo que el hombre se ha disociado completamente de su propio cuerpo. Entonces de repente el soldado empieza a hablar. Habla durante varios minutos sin detenerse para respirar o hacer interjecciones. A veces su voz se hincha de orgullo, otras veces se acobarda de miedo, pero habla con una claridad y determinación que va más allá de la ilusión. Por muy imposible que parezca, el oficial de policía no tiene más remedio que creer que el hombre sentado frente a él es en realidad Publius Cartephilus Aetius. Había luchado en la guerra Jugurthine, una batalla que los romanos habían ganado capturando al rey Jugurtha. Publius había sido uno de los centuriones encargados de escoltar al rey capturado de vuelta a Roma encadenado. Los soldados habían echado a suertes quién haría la guardia cada noche. A Publius le tocó la paja más corta y acabó custodiando al rey la última noche, la del Triumphus. El policía se tomó un segundo para recordar qué era el Triumphus. Después de una batalla en la noche final, los romanos hacían una gran fiesta celebrando su victoria. Mientras todos los demás soldados salían a beber y a acostarse con las mujeres del lugar, Publius se quedaba toda la noche observando al rey en silencio. El rey pasó la noche intentando sobornarlo, persuadirlo, adularlo, decir cualquier cosa para intentar ganar su libertad. Cuando nada funcionó, el rey se frustró y luego se enfadó. En un ataque de furia comenzó a maldecir al centurión. El soldado relata la maldición palabra por palabra al oficial de policía, que se sienta en un silencio aturdido. Un escalofrío invade la sala mientras habla. Espíritus del inframundo, consagro y entrego a ustedes, si tienen algún poder, a Publius Cartephilus Aetius. Que todo lo que haga se convierta en cenizas. Espíritus del inframundo, os consagro sus miembros. Su cabeza, su sombra, su cerebro, su boca, su nariz, su habla, su aliento, su hígado, su corazón, sus pulmones, sus intestinos, su estómago, sus brazos, sus manos, sus rodillas, sus pantorrillas, sus talones, sus dedos. Espíritus del inframundo, si lo veo consumirse, juro que estaré encantado de ofreceros un sacrificio de rey. Publius golpeó al rey en la cara, pero una sensación de malestar se apoderó de él en los días siguientes. Mientras el rey era arrastrado por las calles de Roma, humillado públicamente y ejecutado, él había permanecido totalmente tranquilo, mirando fijamente a Publius cada vez que tenía la oportunidad. Desesperado por despejar su mente, Publius salió a beber con sus compañeros. Pasaron una noche de fiesta durmiendo y perdiendo el conocimiento hasta que Publius se desmayó en un callejón. El centurión deja de hablar, sus manos empiezan a temblar y su rostro se contorsiona de nuevo. El agente de policía espera pacientemente, pero el hombre no continúa su relato. Una sola lágrima corre por la mejilla del hombre, seguida de una segunda en el otro lado. Luego de repente los dos ojos se llenan de lágrimas y el hombre tiembla incontrolablemente. Un grito gutural llena la habitación. El oficial de policía cruza la mesa para tomar la mano del soldado. Es un movimiento equivocado. El soldado se aleja de él haciendo fuerza con las esposas que lo sujetan a la mesa. El pánico vuelve a invadir su rostro, el mismo que le había desgarrado en la plaza ese mismo día. Se abalanza sobre el oficial de policía para atacarle. En ese momento la puerta se abre de golpe y un grupo de hombres irrumpe en ella reteniendo al soldado. Empujan al oficial de policía hacia atrás con tanta fuerza que cae al suelo. Los hombres no están vestidos con uniformes de la policía, sino que llevan trajes negros totalmente anodinos. Uno de ellos quita el casco de la cabeza del hombre y lo mete en una caja de contención con las palabras Fundación SCP impresas en el lateral. Los otros sujetan al hombre, pero de repente deja de resistirse. Aturdido, el hombre mira alrededor de la habitación con un rostro totalmente desconcertado pero inofensivo. No queda ninguna lucha en él. No hay soldado. El oficial de policía se pone en pie y se acerca al hombre. «Publius, ¿estás bien?», dice el policía en latín. El hombre le devuelve la mirada perdida. «¿Dónde diablos estoy?», dice en perfecto italiano. Ese casco, al que nos referimos aquí como SCP-1510, vive ahora en una caja mucho más segura en la sección de contención de artefactos del sitio 19. Para evitar que el casco se oxide o sufra un desgaste importante, se mantiene en un entorno sin agua. La capa de bronce oxidado de color verde azulado no debe eliminarse, ya que actúa como capa protectora del bronce no oxidado que hay debajo.
Como observó el oficial de policía, el casco no presenta ningún rasgo distintivo que lo distinga de otros cascos de artefactos de la misma época. La notable excepción, por supuesto, es que el casco está habitado por el antiguo centurión Publius Cartephilus Aetius, también conocido como SCP-1510-1. Cuando el casco se coloca en la cabeza, la conciencia y el cuerpo del portador serán tomados por el soldado, que adquiere el control total de sus funciones motoras, pensamientos, sentimientos, todo. Sin embargo, este efecto no es universal. Solo los hombres pueden verse afectados por SCP-1510 y tienen que tener entre 28 y 35 años. Se ha teorizado que se trata de una aproximación a la edad y el sexo de SCP-1510-1 cuando vivía en la antigua Roma. Los relatos históricos parecen verificar el relato que este SCP hace de su vida. Aunque obviamente quedan pocos registros del año 107 a.C., los que existen coinciden con su versión de los hechos, y nada de lo que ha relatado durante las sesiones de entrevistas ha parecido históricamente inexacto hasta ahora. Las sesiones de entrevistas se realizan con personal de clase D que se pone el casco. Aunque no se han observado efectos notables a largo plazo por llevar el casco, se están realizando estudios a largo plazo sobre las consecuencias para la salud. Las primeras entrevistas resultaron inútiles. SCP-1510-1 se angustió inmediatamente hasta el punto de ser agresivo y violento durante las primeras 5 sesiones, intentando atacar a los entrevistadores y luchar para salir de la instalación de contención. Sin embargo, al comienzo de la entrevista 7, SCP-1510-1 estaba notablemente más tranquilo. Tras disculparse por su comportamiento anterior, el SCP se mostró dispuesto a compartir la historia de su vida y la forma en que llegó a la cabeza de un sepulturero en la Italia actual. La primera parte de la historia es la misma que la contada anteriormente a nuestro oficial de policía. El punto en el que SCP-1510-1 se enfadó y se puso violento con el oficial de policía se corresponde aproximadamente con el final del registro de la entrevista SCP-1510-1-6, en el que el SCP pidió una pausa para ordenar sus pensamientos. Al siguiente día, durante la entrevista número 7, el SCP contó el resto de su historia. Se despertó en el callejón después de un tiempo indeterminado, todavía habitando el cuerpo de Publius Cartephilus Aetius. Sin embargo, ese cuerpo era ahora un cadáver que había muerto en la calle por causas desconocidas, posiblemente intoxicación por alcohol, asfixia por vómito o una lesión en la cabeza. En un estado de angustia, SCP-1510-1 estaba consciente mientras su cuerpo se pudría. Era plenamente consciente de todo lo que ocurría mientras su cuerpo se deterioraba ante sus ojos. El cadáver fue descubierto pronto por un par de mendigos locales que, al darse cuenta de que aún estaba vivo, convocaron a un Arsupex. Un Arsupex era una persona entrenada en el arte de la adivinación que estudiaba las entrañas de los animales fallecidos para encontrarles un significado. Al examinar y descuartizar el cadáver de Publius Cartephilus Aetius, los Arsupex llegaron a la conclusión de que el cuerpo estaba marcado por las furias y era un heraldo de la tiranía renacida. Los mendigos se llevaron rápidamente el cuerpo y lo enterraron fuera de la ciudad en una tumba no utilizada. SCP-1510-1 describe la experiencia que siguió como una especie de desvanecimiento. El casco permaneció en el cuerpo, pero este se fue deteriorando con el paso del tiempo, privando al SCP de cualquier sensación o estímulo. Parece que el casco necesita un huésped para ver, oír, oler, saborear y reaccionar o interactuar con el mundo. Separado de un huésped, entra en lo que se denomina oscuridad, un tiempo en el que flota entre la conciencia y la inconsciencia. Es consciente y piensa, pero al mismo tiempo descansa en una especie de vacío, incapaz de observar el mundo o interactuar con él. Durante más de 2000 años, SCP-1510 permaneció en ese estado hasta un repentino despertar. El responsable fue un ladrón de tumbas en Italia, el hombre que blandía una pala en caquis y polo y que acabó sentado confundido en la comisaría. Los interrogatorios de la policía local revelan que el hombre tenía un historial de excavaciones en Roma y en toda Italia en busca de artefactos antiguos para venderlos al mejor postor. Al descubrir a SCP-1510, este hombre se había puesto el casco en la cabeza con orgullo, sin darse cuenta del efecto que tendría sobre él. Casi instantáneamente, el cuerpo del hombre fue tomado por SCP-1510-1, que tras siglos de oscuridad, se encontraba ahora de repente en el bullicioso corazón de la mayor ciudad de Italia.
Luces eléctricas, teléfonos inteligentes, coches, sirenas, turistas, por todas partes el SCP-1510-1 veía tecnología totalmente ajena y de otro mundo, superpuesta y construida en una ciudad que había conocido. En un estado de pánico absoluto, el SCP agarró el arma más cercana que pudo encontrar, la pala utilizada para excavar, y empezó a atacar a los que le rodeaban. No es precisamente la mejor llamada de atención. Sin embargo, hoy en día el SCP-1510-1 es muy cooperativo. Tras haber tenido tiempo para procesar el mundo en el que se ha despertado y la pérdida del mundo que dejó atrás, se aferra a un sentido del deber similar al de un soldado. SCP-1510-1 todavía rinde culto a los antiguos dioses romanos, y por tanto cree firmemente que Júpiter y Juno tienen algo que ver en mantenerlo vivo. Ha explicado a los entrevistadores en múltiples ocasiones que debe haber un propósito detrás de su existencia continua, y que está dispuesto a trabajar con el personal del SCP de cualquier manera que pueda para lograr ese propósito. Aunque todavía se mantiene en latín, las conversaciones con SCP-1510-1 son positivas y a veces joviales. Tiene una gran memoria de su vida en la antigua Roma y puede dar una visión muy valiosa de los acontecimientos que ocurrieron en la época. Esto proporciona a la Fundación una inteligencia vital para descubrir y rastrear los orígenes de otros SCP, que según la teoría estuvieron presentes durante la guerra de Yugurthine en lo que es la actual Argelia. Ahora vaya a ver otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-2678, una ciudad cubierta de sangre, para ver otra inquietante anomalía italiana. Y asegúrese de suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ni una sola anomalía, mientras profundizamos cada vez más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.